Cuando uno analiza qué tienen en común, por ejemplo, Castro, Chávez, Petro, son tres personas indultadas que se valieron de la generosidad de sus pueblos, que no les cobraron sus crímenes y después por la vía democrática llegaron al poder para destruir la democracia desde adentro. Buenos días, América. Buenas tardes, Europa. Desde The Citizen for the World, TCW. Esto es Análisis Político. El tema de hoy, seguridad y democracia en Colombia. Para ello, nuestra invitada especial es la doctora Paola Holguín, 3 veces senadora, con especialidad en defensa y seguridad. Vamos a hacer un pequeño recorrido por la carrera profesional de la doctora Paola Holguín. Paola Holguín, comunicadora social, periodista, egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana. Maestrías en Estudios Políticos, Seguridad y Defensa Nacional. También estudió Política, Estrategia de Seguridad y Defensa, Terrorismo y Contrainsurgencia de la Universidad de Washington. Fue docente universitaria, asesora de Presidencia de Colombia en los periodos 2003 al 2008 y del 2009 al 2010. Asesora de Presidencia de los Estados Unidos de México para los periodos 2011-2012. Esto por nombrar algunos, lo que le permite darnos un amplio y acertado análisis acerca del tema de seguridad en Colombia. Bienvenida, doctora Paola. Lo mismo, doctor Jorge, un saludo para usted y para todas las personas que nos ven a esta hora. Me gustaría iniciar recordando, doctora Paola, que en el 2022 en Panamá coincidimos en el Comité Ejecutivo de la IDC, Internacional Demócrata de Centro. La doctora Paola, al tomar la palabra, dijo una frase que quedó retumbando en el cerebro de todos los participantes. Golpe de Estado sin armas, donde se refirió a que los gobiernos de izquierda llegan al poder y se perpetúan en el poder a través de golpes de Estado sin armas. ¿Qué significado tiene esto o qué nos quiso decir la doctora Paola Holguín? Sí, lo que pasa, doctor Jorge, es que nosotros hemos visto en la región y en el mundo cómo los movimientos populistas de izquierda se valen del sistema democrático para destruir la democracia desde adentro. Cuando uno analiza qué tienen en común, por ejemplo, Castro, Chávez, Petro, son tres personas indultadas que se valieron de la generosidad de sus pueblos, que no les cobraron sus crímenes y después por la vía democrática llegaron al poder para destruir la democracia desde adentro. Eso es lo que uno empieza a ver en distintos países de la región y del mundo, como la debilidad, la complacencia, esa democracia que se convierte en democraterismo, permite que accedan al poder personas que no tienen la intención de respetar la democracia, de fortalecerla, sino por el contrario, destruirla desde adentro. Eso lo hemos visto en la región, eso lo estamos viendo hoy en Colombia. Entonces llegan por la vía democrática, empiezan a destruir la institucionalidad, a tratar de cambiar la constitución vía constituyente y así terminan quedándose en el poder y destruyendo cualquier vestigio de democracia y libertad. Yo siempre les recomiendo a los amigos que se lean un discurso de Díaz Balart que se llama La Amnistía, que fue justamente cuando él explicó por qué votaba negativa la amnistía contra Fidel Castro, y ese discurso hermosísimo en el Parlamento habla de cómo este tipo de personajes llegan por la vía democrática para acabar la democracia desde adentro. Bueno, doctora Paola, suscribo totalmente sus palabras y creo que el conocer la historia debería permitir que los pueblos puedan interiorizarlo para no seguir cometiendo los mismos errores y construyendo monstruos como estos 3 individuos que usted acaba de mencionar. Continuando con el tema, doctora Paola, hacemos referencia a migración galopante o invasión silenciosa. Tenemos conocimiento de que en Colombia
Hay más de 3 millones de emigrantes venezolanos, algunos de manera irregular, la gran mayoría, que son personas de bien, trabajadores, que vienen huyendo, vamos a decir que no son migrantes, son desplazados, que vienen huyendo de una crisis en Venezuela creada por un desgobierno y un dictador, Nicolás Maduro, el cual se ha encargado de acabar económicamente a Venezuela y ya no tiene la población venezolana las garantías de agua, luz, medicamento, esas garantías básicas que hacen que un Estado sea vivible. Conocemos de que hay bandas delictivas pro chavismo, pro izquierda, delincuentes como el Tren de Aragua, al cual ya no podríamos llamarle Tren de Aragua, tendríamos llamarle Tren Intercontinental, porque ya tiene sus ramificaciones en todos los continentes en el mundo, siguiendo las órdenes de Nicolás Maduro, de la izquierda y de los grupos terroristas. Colombia en este momento se encuentra enfrentada a esta situación, la migración y las bandas delictivas que, aprovechándose de la buena voluntad del colombiano, han hecho un daño gigante a la seguridad de Colombia. La opinión de Paola Holguín acerca de este tema la escuchamos, doctora. Hay varias cosas. La primera es, nosotros hemos discutido el tema de la migración venezolana, porque de hecho yo he dicho que el tratamiento a los venezolanos debería ser como refugiados, porque el venezolano sale de su país no simplemente porque esté buscando mejores oportunidades, salir adelante, sino porque Venezuela es invivible, porque Venezuela es una narcodictadura donde no hay las mínimas garantías de supervivencia para las familias. Eso es lo primero. Lo segundo es, nosotros tenemos que diferenciar la inmensa mayoría de venezolanos que han llegado a Colombia, aportar desde su conocimiento, desde su capacidad, que han logrado una bonita integración, que además es mucho más fácil porque somos países hermanos, tenemos una historia común, unas tradiciones, una cultura común, de unos pequeños reductos de delincuentes que se valen de ellos para desestabilizar los países. Es lo que pasa, por ejemplo, con el Tren de Aragua, y todo el mundo sabe cómo los ha utilizado en algún momento la narcodictadura, lo que pasó en Chile, lo que ha pasado en Bogotá y en distintas ciudades del hemisferio con estas estructuras criminales. Y de hecho, ojo que este es un tema bastante delicado donde tienen los ojos puestos todos los países. Y le voy a dar un ejemplo, la crisis migratoria que estamos viviendo en el Darién. Nosotros por el Darién pasaban en 2022 más o menos 248,000 personas. El año pasado fueron más de 500,000 y este año a mayo iban 307,000. El 68% eran venezolanos, los demás eran ecuatorianos, colombianos, haitianos. Frente a la incapacidad para actuar con este tema, Panamá decidió esta semana cerrar 3 puntos no autorizados de frontera. ¿Para qué? Para tener un mayor control migratorio sobre quiénes están entrando y quiénes están pasando. Estados Unidos, a través de la Fiscalía, anunció $8 millones en recompensas para personas que den información de miembros del Clan del Golfo, que es la estructura criminal que encabeza todo el delito de trata de personas por esta zona. ¿Por qué hago esta mención? Porque cuando hablamos del tema de los migrantes, tenemos que diferenciar el tema humanitario con el migrante y el tema criminal, porque detrás de esto hay una serie de estructuras criminales transnacionales que se enriquecen, que buscan incluso a veces la migración como un mecanismo de desestabilización de las democracias, y ante eso pues hay que prender todas las alarmas. Entonces, migración sí, pero ojalá una migración controlada. Yo estuve hace algunos años en Alemania, hace 1 año, 2 años creo en Alemania, viendo un poco el tema migratorio, que ellos también han sufrido unas oleadas por el tema de Siria y eso, y cómo a través de software y de una serie de programas logran una migración mucho más ordenada, con programas de inserción. Obviamente allá es mucho más difícil por la diferencia cultural que no existe entre Colombia y Venezuela, pero yo sí creo que es importante
tener mucha atención con el tema migratorio y diferenciar el tema humanitario del tema criminal y de las estructuras transnacionales que se mueven detrás y de manera paralela con trata de personas y detrás de la trata de personas otra serie de delitos conexos. Migración controlada y migración responsable. Me quedo con esas palabras, doctora Paula. Y sobre todo en el hecho de no permitir que sean coartadas nuestras libertades y golpeadas nuestras democracias. Me recuerdo, y tomemos aquí en cuenta, aquel día que un delincuente, aún escondido en Venezuela, Diosdado Cabello, dijo: van a sentir en toda Latinoamérica la brisa bolivariana. Y efectivamente mandó lo peor de la delincuencia venezolana y lo financiaron para desestabilizar las democracias en Latinoamérica. Gracias por la respuesta, doctora Paula, muy clara. Continuamos. Doctora Paula, gran preocupación a nivel internacional, gran preocupación en el pueblo colombiano ante el retroceso y el regresar a aquella Colombia violenta, aquella Colombia que no queríamos recordar. El tema es el siguiente: la inacción del gobierno de Gustavo Petro ante las masacres constantes en Colombia, el ver a la fuerza pública maniatada. Su opinión. Nosotros tenemos una enorme preocupación y se han hecho varios debates. Yo pertenezco a la Comisión Segunda, que es la Comisión de Seguridad y Defensa, y allí lo que le hemos planteado al gobierno es la necesidad o la obligación de replantear la política de seguridad humana y de paz total. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque la estrategia del gobierno lo único que ha permitido es un fortalecimiento del control por parte de las estructuras criminales y un debilitamiento de la fuerza pública. Las cifras son contundentes. Nosotros el año pasado tuvimos más de 300 secuestros en Colombia, una cifra que no veíamos desde hace 16 años. Colombia venía en una caída permanente de las cifras de secuestro hasta el gobierno de Gustavo Petro. Se ha disparado la extorsión, vuelve a crecer el reclutamiento de menores, el confinamiento y el desplazamiento forzoso, y se mantienen las masacres que han venido creciendo. ¿Qué le impacta a uno? Que los que hoy son gobierno, cuando eran oposición, eran SOS, nos están matando, llamaban la atención y responsabilizaban al gobierno sobre cada asesinato, sobre cada situación de inseguridad, y hoy que son gobierno, toda su bancada guarda silencio cómplice frente a una situación que están padeciendo millones de colombianos. Y es que hoy vemos un retroceso en todo el tema de seguridad, un crecimiento en las cifras de delito de mayor impacto. Y lo que es más grave aún, la gran fuente de financiación de estas estructuras criminales es el narcotráfico y la minería ilegal. Y los resultados son vergonzosos. Hoy tenemos cifras récord de cultivos ilícitos en Colombia. El gobierno dice que no se va a ocupar de los cultivos ilícitos, sino de la interdicción, pero nosotros vemos que en realidad no se está presentando una actuación contundente contra el delito del narcotráfico ni contra el delito de la minería ilegal, que son los grandes financiadores de las estructuras criminales. Adicionalmente, hemos visto el crecimiento de la FARC, el ELN, el Clan del Golfo y otras estructuras criminales en todo el país, y el gobierno abrió una serie de mesas de negociación que son vergonzosas y dolorosas. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, la segunda Marquetalia del criminal Iván Márquez. Iván Márquez ya tuvo un proceso de negociación con la FARC que le permitió ser representante a la Cámara. Volvió a delinquir, tuvo nuevos procesos. El último fue el de La Habana. Fue negociador y firmante y decidió volver al monte y seguir delinquiendo y conformar lo que se denomina segunda Marquetalia. Hoy nuevamente está sentado con el gobierno. La pregunta que nos hacemos los colombianos es: ¿y dónde están los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición? ¿Hasta cuándo le van a permitir la puerta giratoria a criminales como Iván Márquez, que se benefician de unos procesos de paz, vuelven a delinquir, se vuelven a beneficiar en un círculo vicioso y en una espiral de violencia? Entonces yo creo que hoy la situación es sumamente delicada. No solo las cifras de masacre, también secuestro, extorsión, confinamiento, reclutamiento forzoso de menores. Y mire una cosa bien particular, doctor Jorge,
¿Dónde están las ONG de derechos humanos? ¿Dónde están los que reclamaban por las masacres, por los pueblos indígenas? Es que más del 60% de los menores reclutados pertenecen a pueblos indígenas. Entonces, la pregunta que nos hacemos los colombianos es, ¿y dónde está la comunidad internacional? Los que se decían garantes del Acuerdo de La Habana, porque siempre recriminan al Estado y no le hacen ningún cuestionamiento a la FARC, que no ha cumplido ninguno de los compromisos de ese acuerdo. Doctor Jorge, que es dolorosa, y es los que aplaudieron el acuerdo, los que dijeron que eran garantes. Hoy, que la historia evidencia que era verdad lo que nosotros decíamos, que iba a ser un fracaso, que iba a ser un acuerdo de impunidad, que iba a ser una burla a las víctimas, ¿por qué no tienen la capacidad siquiera de reconocer que se equivocaron cuando apoyaron ese acuerdo y por qué no le exigen a la FARC que cumpla su parte? Porque ellos sí han recibido todos los beneficios económicos, de impunidad, de lavado de activos, tuvieron sus 10 curules. ¿Y dónde están los que un acuerdo lo sacan a pasear con recursos del colombiano? Además, ¿y dónde están las víctimas? Porque aquí terminamos víctimas reparando víctimas, aquí terminó el pueblo reparando las víctimas de las FARC, y las FARC, ¿qué ponen? Nosotros pusimos la sangre y el sacrificio, ¿ellos qué ponen? Sí, bajo su respuesta, doctora Paola, quedamos muy claros de que en Colombia no ha habido reparación. Son víctimas, como usted lo dice, víctimas reparando víctimas. Y se ha vuelto un círculo vicioso esos procesos de paz, donde la gente se inscribe, sale, se inscribe, vuelve y delinque, y entonces no hemos llegado a nada. Ha salido todo el financiamiento de estos procesos del bolsillo de los impuestos del colombiano, el cual nunca ha sido reparado, y en su buena voluntad, queriendo tener la tan anhelada paz, no se ha logrado. Correcto. Gran preocupación, doctora Paola. Logramos ver que tenemos una izquierda confeccionándose una historia a medida, desestimando hechos fácticos, como el hecho de que en el gobierno Andrés Pastrana nace el famoso Plan Colombia, dotando las fuerzas públicas y logrando con ello mermar el rango de acción de las disidencias y de los grupos terroristas en Colombia. Trabajo proseguido por su sucesor, el presidente Álvaro Uribe Vélez, logrando así crear un gran ambiente de seguridad que permitió el crecimiento económico dentro del país, resurgiendo una Colombia pujante. Es preocupante de que en Colombia nuestra juventud carezca del conocimiento y tenemos que librar una guerra de información y desinformación para evitar de que nuestros jóvenes sigan cayendo en los brazos del monstruo socialista. Sí, doctor Jorge, yo creo que aquí hay un tema muy importante y es, nosotros tenemos que entender que hoy estamos viviendo una guerra de cuarta generación. La guerra de primera generación, la clave era ejércitos grandes. La guerra de segunda generación, la clave era en las armas. La de tercera era la logística. Y la cuarta es la guerra de la información y la desinformación. Por eso es tan importante el tema que usted toca de la narrativa y la contranarrativa, porque hoy nos está dominando el populismo, la polarización y la posverdad, que la posverdad no es nada distinto al engaño, a la mentira, porque es la manipulación de los sentimientos sobre la verdad científica. Entonces uno ve que el populista desprecia la ciencia, desprecia el dato. Por eso yo todo el tiempo digo, dato mata relato, porque ellos a punta de relato quieren generar una verdad que no es la verdad. Usted lo decía, doctor Jorge, yo tuve el privilegio de trabajar con el expresidente Álvaro Uribe en su gobierno y nosotros recibimos un país que se logró enrutar por el trabajo del presidente Andrés Pastrana. El presidente Andrés Pastrana hizo algo muy importante y fue que cuando creyó en la voluntad de paz de las FARC, las dejó en evidencia frente a su propia injusticia, porque se demostró que ellos no querían la paz, sino que los procesos de diálogo eran una estrategia de guerra, y así lo hicieron. Pero hábilmente el presidente Pastrana, mientras hacía el proceso, hacía otra cosa importante que era el Plan Colombia, que fue el que nos permitió
el fortalecimiento de la fuerza pública para poder entrar a combatir las estructuras criminales cuando se comprobó que ellos no querían paz. Y las cifras son contundentes, por eso a mí me encanta dato mata relato. Cuando nosotros llegamos al gobierno con el presidente Uribe en 2002, en Colombia habían 28.832 homicidios al año. Nosotros lo redujimos a 15.000 en 2010, que sigue siendo muy alto, pero es una reducción del 50% más o menos. El secuestro lo encontramos en 2.882, lo bajamos a 228, un 90%. La cifra de homicidios por 100.000 habitantes en Colombia era de 69, la dejamos en 35 en 2010. Los ataques terroristas eran 1.645, lo bajamos a 250 en 2010. Habían 350 municipios donde los alcaldes no podían despachar desde el territorio por condiciones de orden público y 158 municipios sin policía. Nosotros dejamos todo el territorio nacional cubierto de policía y todos los alcaldes podían despachar desde su territorio. La seguridad no era un fin, era un medio que nos permitió el crecimiento económico. Nosotros logramos pasar de un crecimiento de 2.1 a 4.3 en 2010. El per cápita, el PIB per cápita lo pasamos de $2.377 a 5.300. Logramos que la inversión pasara de 16.5 a 26% del PIB. Logramos que la inversión directa pasara de más de 2.100 millones de dólares a más de 7.000. Logramos control inflacionario, bajó de 6.9 a 2.5 en el gobierno de Uribe. Todos los indicadores sociales mejoraron. Nosotros bajamos el indicador de pobreza de 53.7 a 37%. Y le puedo dar 1.000 cifras, porque a mí me gusta hablar con dato, dato mata relato. Pero el punto aquí más importante es, lamentablemente, Gustavo Petro llegó al poder engañando a los colombianos. Y yo creo que el título para su gobierno puede ser la gran estafa, porque él prometió 1.000 cosas y está haciendo todo lo contrario. Hoy nosotros, ¿qué estamos viendo? Un gobierno con altos índices de corrupción, un gobierno ineficiente, donde viven cambiando ministros y viceministros, lleva más de 30 ministros y más de 50 viceministros, donde habla, por ejemplo, de cambio climático. No, Colombia, en los 2 años de gobierno del presidente Petro, bajó 10 puntos en el índice global de cambio climático. Nosotros lo que vemos es un deterioro en la seguridad, en las cifras económicas y las cifras sociales. Por eso yo digo, es la gran estafa. Nosotros, y ellos le hicieron creer a Colombia que en Colombia no había pasado nada, que el país era un desastre, que no habíamos avanzado. Y lo que usted dice es verdad, doctor Jorge. Gobiernos como los del presidente Pastrana, los del presidente Uribe, habían permitido grandes avances. Yo fui opositora del gobierno Santos y creo que le engañó a los colombianos cuando dijo que iba a mantener una ruta, pero logró algunos avances. Igual logró avances importantes en medio de la pandemia, sobre todo en materia económica, el presidente Iván Duque, y grandes aportes en tema de cambio climático, descarbonización. Y este gobierno, yo me pregunto, ¿cuál es el gran logro? ¿Cuál es el gran logro del gobierno Petro? ¿En qué ha mejorado la situación económica, la situación de seguridad, la situación social? Y mire, aquí se ve el engaño del relato. Durante el gobierno del presidente Duque, ellos iban a incendiar el país por la reforma tributaria, ellos iban a incendiar el país. Lo incendiaron. Incendiaron cuando iba a subir 1.000 pesos la gasolina. En 2 años de Petro pasamos en el precio de la gasolina de 9.000 a 16.000. Una reforma tributaria que lo único que hizo fue asfixiar a los colombianos y nosotros se lo advertimos. Unas tasas tan altas de tributación solo aumentan la evasión y la elusión. Ahí está el resultado, la caída del recaudo. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿cuál es el logro? ¿Cuál es el cambio? ¿El cambio era qué? El cambio era más corrupción, era gastar la plata en masajistas, en fotógrafos para la primera dama, era gastarla en conciertos para Palestina, ese era el gran cambio. O robarse. Ahí no entendemos, doctora Paola, no entendemos porque según las informaciones que nos llegan, él amobló la casa para mudarse en otra.
y no es casa, parece que es chalet, ¿no? Entonces, no, sí, pero aquí el punto, doctor Jorge, es, yo creería que esto es la gran estafa. Yo creo que nosotros sí tenemos una obligación, usted lo ha dicho, y la pelea es de relato y contrarrelato, y la pelea es con la verdad, y las redes sociales sí juegan un papel muy importante, porque hoy la mayoría de ciudadanos no se informa a través de los medios tradicionales, sino a través de las redes. Y yo creo que la única manera de combatir la polarización, el populismo y la posverdad es con verdad y permanente diálogo popular. Esa es la única vacuna. Dándole un poco de sentido de humor a esta situación, que no es nada risoria, me recuerda el tema de unos gatos en Venezuela, en la plaza de Mérida. Estaban vendiendo gatos y un joven pasa en su bicicleta en la mañana al trabajo y encuentra cuando escucha gritando gatos chavistas, gatos chavistas, gatos chavistas. Y a los 3 días vuelve a pasar y escucha gatos opositores, gatos opositores. Y se pregunta y dice, pero son otros gatos, son los mismos gatos. Y dice, son los mismos, solo que ya pasaron 3 días y lograron abrir los ojos. Eso mismo está pasando con la juventud en Colombia. Mira, yo creo que el Vaticano debería darle un premio a Gustavo Petro, doctora Paola Holguín, porque nadie, jamás en la vida, ha sido capaz de hacer que 12 millones de colombianos se arrepientan en tan poco tiempo. Totalmente de acuerdo con usted, doctora Paula. Es muy diferente crear una narrativa a través de la crítica y muy diferente en la construcción. Hemos visto un gobierno de Gustavo Petro que no ha construido más que escándalos, conciertos, masajes, bailes, bailoterapia, y no ha llegado a dar la talla, yo creo que ni siquiera de ninguno de los mandatarios. Podríamos concretar que para esta época ha sido el peor presidente de Colombia. Bueno, tomando el punto, sabemos que la doctora Paola, queremos agradecerle aquí delante de la audiencia, sabemos que es una persona muy ocupada, muchos temas actualmente en el Congreso de Colombia, y no queríamos despedirnos antes, doctora Paola, agradeciéndole su tiempo, pero queríamos despedirnos con 4 preguntas sencillas que le permitan a la audiencia conocer esa parte, esa cara amable, esa cara simpática, esa parte personal de la doctora Paola. Quería hacerle 4 preguntas cortas. Futuro de la doctora Paola. Conocemos su trabajo, ardua carrera, su capacitación y ese espíritu de servicio por el país. Nos preguntamos, a futuro, el objetivo. ¿Qué aspira la doctora Paola? ¿Qué quisiera la doctora Paola? ¿Y en qué puede o cree que puede sumar a una mejor Colombia? Mi futuro, servir a Colombia, y mi sueño desde los 4 años ser presidente, y en eso me voy a empeñar porque es mi proyecto de vida desde hace 46 años, ya tengo 50 y mi Dios y los colombianos tomarán la decisión final, pero lo más importante es poder servir a Colombia. Excelente respuesta. Doctora Paola, quiero que guarde la audiencia esta entrevista, porque posiblemente estaríamos hablando a futuro con la presidenta de Colombia. Sería un gusto grato que una mujer tan capacitada, tan trabajadora y tan comprometida con el país llegue a liderar nuestro hermoso país Colombia. Siguiente pregunta, doctora Paola. Una pregunta mucho más sencilla, doctora Paola. ¿Qué hay en la playlist? ¿Qué música le gusta a la doctora Paola? Toda. Yo soy feliz con la música y me gusta dependiendo como del estado de ánimo, entonces rockcito, jazz, también salsa, me encanta el reggaetón, pues yo le vi cara de rockera. Sí, como una paisa también me gusta mucho el reggaetón, yo soy de la capital mundial del reggaetón, que es Medellín. Y tengo una herencia paterna que son los tanguitos y los boleros, entonces yo disfruto mucho la música, mucho. Doctora Paola, siguiente pregunta. La gastronomía de Colombia es extensa. Queremos preguntarle plato típico o comida que le gusta a la doctora Paola. Cortito, de todo. Así. Ay, a mí la única comida que no me gusta es la poquita, me gusta la bandeja paisa, me gusta la yaca, me muero por un pescado frito. La comida que no me gusta es la poquita. Ay, sí, yo amo la comida y Colombia tiene una gran diversidad
la mamona llanera es deliciosa, el pescado del Pacífico con plátano verde es muy rico, el arroz con coco es delicioso, y la arepa de huevo del Caribe, y la bandejita paisa es muy buena, no, toda la comida. Poquito no me gusta. Ok, me quedo con esas palabras. Anotada. La única comida que no me gusta es la poquita. Doctora Paola, sabemos que es una persona sumamente ocupada y en el tiempo que no tiene, que me consta, quería saber cuál es su hobby, qué es lo que más le gusta hacer en sus pequeños ratos libres. En el ratico que tenga libre, leer y estar con mi familia. Pues los poquitos raticos que tengo son para mi sobrina Leticia, que es la luz de mis ojos. Esa me roba a mí el aliento y la vida. Doctora Paola, no quiero despedir el programa sin agradecerle por su tiempo, su grata compañía, por darnos gran parte de ese conocimiento y por permitirnos entender mejor la situación política de Colombia. No quiero despedirme sin que usted le pueda otorgar esas palabras de aliento al colombiano. Ayer tuve la oportunidad de estar en una space en Colombia con algunos amigos, con Juanita, estuve con unos amigos Máximo, un grupo de personas muy agradables, preocupadísimas por la situación de su país, comprometidos con la situación de su país. Y entonces, estando allí, sentí o noté de que la izquierda, y vuelvo a reiterar, intenta hacer un daño y desprestigiar a todos los actores políticos de derecha o de centro derecha o democráticos de Colombia. En algunos momentos ellos se sienten traicionados porque colocaron su fe en el voto que apostaron a estos congresistas en Colombia, y muchos de estos congresistas se han vendido, no salen actualmente a las redes sociales porque es muy difícil salir con la boca llena de mermelada, pero queremos hacerles entender al país que no son todos, que aún hay congresistas y políticos valientes que intentan y luchan día a día por defender la democracia en Colombia. Para nosotros, quiero despedirme, doctora Paola, antes de sus palabras, diciéndole que esta es su casa y que bienvenida, que nuestra audiencia la quiere, que nuestra audiencia la admira y la respeta. Y seguimos día a día su arduo trabajo. Doctor Jorge, yo le quisiera decir a todos los colombianos, primero, que lo fácil es generalizar, que la apuesta siempre de estos regímenes es dejar al ciudadano sin nada, que desconfíen de los políticos, de los partidos, de la rama judicial, de todos, para que queden totalmente desprotegidos y a la merced del gobierno de turno. Yo entiendo que sientan frustración, tristeza, yo también la siento, por los congresistas que han defraudado el voto de confianza. Hay partidos que para nosotros es inimaginable que se hagan con presidentes como Gustavo Petro y muchos terminaron haciendo. Pero también les quiero decir que empiecen a analizar uno por uno los políticos, porque no todos somos iguales. Muchos hemos honrado nuestra palabra, nuestro juramento. Nosotros el 20 de julio en la posesión juramos hacer defender la Constitución y la ley, y a fe que lo estamos haciendo y lo vamos a hacer, cueste lo que cueste. Que no pierdan la fe en la institucionalidad, que no pierdan la fe en todos los partidos y que entendamos que este país lo tenemos que defender entre todos. Que lo peor que puede pasar es que se generalice la desconfianza, el desánimo, la moridera y terminemos entregados a un mal gobierno que seguramente, como todos los gobiernos de su estilo, va a buscar atornillarse en el poder. Aquí por encima de partidos e ideologías tiene que haber un compromiso con la democracia, con la libertad, con la institucionalidad, y en eso nos tenemos que unir todos. Yo les pido de todo corazón, no nos dejen solos y nosotros no los vamos a dejar solos a ustedes, pero lo que no puede pasar es que se termine generalizando la desconfianza, el desconcierto y terminemos todos a merced de un mal gobierno. Una vez más, doctora Paola, me despido agradeciéndole por esta clase magistral, esta cátedra de seguridad, de migración, de lucha, de valentía y sobre todo resaltar esa gallardía de cada colombiano, de esta mujer colombiana y de aquellos políticos que hacen política con coherencia, con ética y con dignidad. Esto fue Análisis Político. Feliz tarde.